Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, como lo hemos adelantado todo, ya habéis visto en la entrada que en lugar de las 5, que me he equivocado yo, saldréis a las 5 menos cuarto. Después de la conferencia de Fernando, inmediatamente después. Good evening, friends. After Fernando's lecture, you are leaving for Montserrat at 4:45. I was wrong this morning, or mistaken. And then you, after his lecture, after his lecture, you will go to Montserrat. Now, we are going to listen to Fernando, who has been a very active worker in the Theosophical Society for many years. And I am sure that he will let you know how he came in contact with the society. And after those many years, he met someone at the Massachusetts Institute of something that he will tell you. And now he is working in the mindfulness field, right? And I am sure that he will also let you know how and when and where and all these things. Queridos amigos, vamos a escuchar a Fernando Álvarez de Torrijos, que ha sido miembro de la Sociedad Teosófica por muchos años. Y estoy segura de que en su charla va a explicaros cómo llegó a estar en contacto con nuestra sociedad. Y después de todos estos muchos años de trabajar activísimamente, tanto en la sección española como en la sección americana, de la que fue miembro del Ejecutivo durante muchos años, empezó a trabajar en el Instituto de Massachusetts, no sé exactamente cómo se llama, pero él os lo dirá, en el que está trabajando y hablando sobre mindfulness. Perdonad esta presentación tan horrorosa que os estoy dando, pero ¿quién mejor que él que os pueda explicar esto? Todo tuyo. Good afternoon. Buenas tardes. First, I want to thank my friends from Spain, from the European Federation, for inviting me to be here, because my heart never left this area, okay? And then I get together with my heart again. Gracias a todos, a la sección, a la federación, por invitarme a venir de nuevo, a compartir con vosotros. Y aunque me he ido muy lejos, como digo, mi corazón siempre ha estado aquí. O sea que cuando vuelvo me encuentro con el corazón otra vez. I want to dedicate this presentation to all the teachers. Quiero ofrecer esta presentación a todos los maestros. Anything I will tell you today or any other day will not be possible if I didn't have all those teachers. Cualquier cosa que te vaya a decir hoy o que te diga en el futuro no sería posible si no hubiera sido por los maestros. Y cuando digo maestros es todas las personas con las que me he encontrado en la vida. When I say teachers, it's about all the people that has become a cross in my life. Those are the teachers. And the things continue. Satyam Nasti Paro Dharma. Satyam Nasti Paro Dharma. No hay Dharma más elevado que la verdad. No hay Dharma más elevado que la verdad. Escúchame, joven.
Hay tres verdades absolutas que no pueden perderse, aunque permanezcan calladas por falta de expresión. El alma del hombre es inmortal y su porvenir no tiene límite en crecimiento y esplendor. En nosotros y fuera de nosotros mora el principio donador de vida. Es imperecedero y eternamente benéfico. No se le ve, ni se le oye, ni se le huele, pero lo percibe el hombre anheloso de percepción. Cada hombre es su propio legislador y asimismo se ilumina o se oscurece. Es el juez de su vida, el que decreta su propio galardón o castigo. Estas verdades, tan grandes como la vida misma o la misma vida, son tan sencillas como la más sencilla mente humana. Sacia con ellas al hambriento. Sacia con ellas al hambriento. Hace 40 años, más o menos por estas fechas, descubrí la Sociedad Teosófica en Madrid. Llevaba ya varios años tratando de averiguar el significado de la vida y por qué en medio de tanta belleza natural podía existir tanto sufrimiento. Este pensamiento era para mí mi fuente de profundo sufrimiento que me había llevado a estados depresivos y de ansiedad. Era 1977. Acababa de cumplir 30 años. Por aquel entonces trabajaba en una estación de esquís de los Montes Pirineos, Baqueira-Beret. Este lugar me había ayudado a escapar, por lo menos en apariencia, de conflictos emocionales que acarreaba desde la adolescencia. El hecho de haber cumplido 30 y haber leído un folleto sobre las enseñanzas de los Rosacruces despertó una necesidad de encontrar una respuesta a los misterios de la existencia. Sin pensarlo mucho, y aun a pesar de la oposición de mi jefe, decidí pasar 3 meses de vacaciones en Estados Unidos, sin inglés, pero con mucho entusiasmo. Fui desde Nueva York a California y tras visitar el Centro Rosacruz en San José, llegué a la conclusión que practicando algunos de los rituales que para comenzar me sugerían, no me iban a dar respuesta a lo que buscaba. Al regresar a Madrid, decidí retirarme al monte en Ávila, donde me construí una choza muy rústica. Como no tenía ninguna experiencia con la meditación, más que lo que podía haber leído en alguno de los pocos libros que sobre el tema se podían conseguir en aquella época en España, no tuve más remedio que diseñar mi propio sadhana o conjunto de prácticas de autoindagación y concentración que me ayudaran a aquietar la mente. Un golpe de suerte hizo que cayera en mis manos el librito A los pies del maestro. El librito A los pies del maestro. De un tal Krishnamurti, que me acompañó durante los 45 días de retiro en solitario y en silencio, permitiéndome memorizar el librito. A los que llaman. Son las palabras iniciales. Yo había llamado a la puerta y todo estaba cambiando. De lo irreal, condúceme a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Con este mantra de los Upanishads, estaba iniciando un compromiso que me iba a durar toda la vida. Salí de mi retiro y volví a Madrid, más confundido mentalmente que cuando entré, y con cierta debilidad física, pero muy animado. En una pequeña tienda de libros esotéricos, lo de esotéricos era más que nada porque se encontraban en un cuarto en la trastienda y portaban un profundo olor a incienso
Fue en esa tienda donde me dijeron que si quería saber más sobre el autor de A los pies del maestro, me dirigiera a la rama Hesperia de la Sociedad Teosófica y preguntara allí. Este fue quizás el gran hallazgo. Un olor a incienso similar al que percibí en aquella trastienda me embriagó al abrirse la puerta del recinto teosófico, al tiempo que la voz de un hombre ya entrado en años dirigiéndose a mí me dijo: joven, ¿qué es lo que desea? ¿Qué es lo que le trae aquí? Le mencioné quién me había mandado y que quería saber más, y de inmediato me recitó el primer objetivo de la Sociedad Teosófica y me invitó a pasar. Adelante. Una sensación profunda inundó mi cuerpo. Algo me habló interiormente diciéndome: bienvenido de nuevo a casa. Sentí como si toda aquella gente, a primera vista extraña, me fuera ya familiar. Algo me decía que ya nos habíamos visto antes, pero ¿dónde? ¿Por qué? Ahora ya sabía lo que tenía que hacer a continuación: escuchar, estudiar, asimilar y eventualmente enseñar lo que iría aprendiendo y entendiendo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Un mundo nuevo se había abierto frente a mí: hinduismo, taoísmo, budismo, neoplatonismo, hermetismo, misticismo, etcétera, etcétera, y la doctrina secreta, los mejores textos, los mejores maestros. ¿Qué más podía uno pedir? El resto de la historia será para un libro. Yo os avisaré cuando salga. I will tell you about the book when it comes out. Okay? Lo único que quiero añadir es que participé en cursos y retiros largos de 2 y 3 meses con el único propósito de aprender y entender. Unos años después me enamoré de una bella teósofa americana, que no sé si está aquí o no, que conocía a través de Joe Mills en Crotona, California. Nos casamos en Madrid, a continuación fuimos a India a ayudar con la organización del Congreso del Centenario de Adyar, en donde Radha Burnier nos presentó a Krishnamurti, a ese Krishnamurti. At the beach is where we met Krishnamurti, en la playa, en Adyar. De allí fuimos a vivir de forma permanente y por obligaciones familiares a Worcester, Massachusetts, sin saber qué es lo que el destino nos traería. En América. La primera y más importante función para mí en esta nueva etapa era dominar el inglés, primero para ganarnos la vida y también para seguir explorando y aprendiendo de los textos teosóficos y demás tradiciones sagradas, escuchando, estudiando, reflexionando y enseñando, primero en español y más adelante en inglés. Durante años dediqué mucho tiempo a estudiar, posiblemente con los mejores maestros, cara a cara o a través de libros, explorando todo ello en mis prácticas meditativas y de autoindagación, y empecé a transmitir mis experiencias dirigiendo cursos y dando clases. Aún así, algo faltaba. Todo lo que leía o escuchaba decía que la causa principal del sufrimiento surge de la mente. Pero las metodologías que se enseñaban para calmar la mente estaban quizás claras en el papel, pero no resultaba fácil llevarlas a la práctica. Aún así, yo seguía tratando diferentes cosas, pero siempre llegaba a la conclusión de lo que más me convencía eran las enseñanzas de Krishnamurti. Sin embargo, su acercamiento a las gentes era un poco radical, inefectivo e inalcanzable para la mayoría. Había que hablar el lenguaje de las gentes, pero ¿cómo hacer esto? Una mañana en el 1989 inicié un proceso de exploración interna con un compromiso en mente. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser más útil en el proceso de aliviar el sufrimiento humano? Y hice eso desde el corazón. I did that from my heart. What I need to do. Estaba decidido. Esto era un compromiso real, una especie de bodhicitta, hacer el esfuerzo necesario para devolver la mente a su claridad pristina original,
para actuar de forma más auténtica, útil y amable en el beneficio de otros. Y tal como dice una expresión atribuida a Goethe, cuando uno por fin se compromete, las cosas empiezan a ocurrir. Es como si alguien estaba esperando a que iniciara ese compromiso y diera un paso adelante para que las energías externas e internas lograran unificarse en un claro sentido de dirección, apuntando hacia una meta definida y natural, libre de rigideces y reglas dogmáticas. 5 años más de preparación fueron necesarios para que la nueva puerta se abriera en uno de esos encuentros casuales de la vida. El encuentro. Fue en noviembre de 1994, en un simposio de fin de semana en Boston titulado Cuerpo y Alma, al que habían acudido como ponentes destacadas figuras de la medicina integrativa, conocida también como medicina cuerpo-mente. La conferencia se inició con una charla magistral ofrecida por Robert Bly, poeta americano que por aquel entonces había traducido a poetas hispanos al inglés, entre ellos Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, etc. Bly habló durante 1 hora y media sobre la importancia de reconectar con la naturaleza para poder sanar nuestra alma y describió al ser humano como un compuesto de 3 vehículos. Un cuerpo de fragancia, o nuestra habilidad para hacernos como niños de nuevo, pero con la madurez del adulto. Es decir, recuperar la naturalidad y la espontaneidad. Un cuerpo ancestral, o el reconocimiento que en cada uno de nosotros está representada toda la humanidad. Y que para sanar a la humanidad, primero tenemos que aprender a sanarnos a nosotros mismos. Y tercero, un cuerpo de río celestial, o la capacidad de conectar con lo más elevado en nosotros, ese centro a través del cual somos capaces de conectarnos con todo lo demás, no solo otros seres humanos, pero con la existencia misma que está presente en el centro de todo lo que respira, en el centro de todo lo que respira. Hablé con Robert Bly esa noche y le prometí regalarle la cassette del homenaje a Machado cantada por Juan Manuel Serrat. A la mañana siguiente, y tras terminar una meditación, me dirigió frente a 2000 profesionales de la salud un poema de Antonio Machado, que es como sigue. Llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. Y repito, llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas. Flores en mi jardín no hay ya, todas han muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas, los mustios pétalos. El viento huyó. Mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? El viento huyó, mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? Cerca de mí se encontraba el doctor Jon Kabat-Zinn, fundador del programa de reducción de estrés basado en atención plena del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, situado en Worcester. Cuando Robert Bly terminó de recitar el poema, Jon Kabat-Zinn se me acercó preguntándome si hablaba español, si vivía en Worcester y si estaba interesado en el tema de la medicina mente-cuerpo. Y al contestarle afirmativamente, me invitó a comer con él la semana siguiente en la cafetería del hospital. En nuestro encuentro le hablé un poco de todo lo que había estudiado y hecho a través de la Sociedad Teosófica. A continuación, me llevó a su oficina y tras presentarme a los miembros de su equipo, me ofreció enseñarme a enseñar su programa. Unos meses más tarde me hizo director de una de sus clínicas. Ese fue el inicio de una amistad y una colaboración que se ha extendido durante 23 años y que posiblemente continúe el resto de nuestra vida.
Fue a través de John que encontré la respuesta a lo que estaba buscando, la pieza del rompecabezas que faltaba. Descubrí la eficacia del Sutra de la atención del Buda en el proceso de aliviar el sufrimiento humano y el consejo que el Buda ofreció a aquellos que decidieran dedicarse a enseñar este aspecto del Dharma. Enseñar con sencillez, en el lenguaje de las gentes, es decir, de forma sencilla y clara para que les llegue el mensaje, para que lo sientan en su interior y puedan iniciar su proceso de sanación y autotransformación. Esa es la metodología creada por Kabat-Zinn, ante la cual yo me incliné con reconocimiento a su capacidad de poner en palabras sencillas una sabiduría tan profunda. Durante los primeros 15 años, él, antes de yo conocerle, before I met him, in the first 15 years, John evitó usar palabras tales como espiritualidad, dharma, vacuidad e incluso mindfulness para no crear barreras o etiquetas mentales. El mensaje era sencillo: juntémonos a explorar el significado de estar vivos, de ser un ser humano y la responsabilidad que esto implica. Pongamos toda nuestra atención en esa joya que nos acompaña desde el nacimiento y que mora en nuestro interior y que está presente en el interior de cada ser. Y empecemos de nuevo a atender ese huerto, ese jardín con el que vinimos a esta vida con la responsabilidad de cuidarlo. Acercándonos a todo esto por medio del cultivo de la atención plena o mindfulness, una habilidad natural ya existente en cada uno de nosotros, quizá desconocida o apenas utilizada, que ha sido llamada chaleco salvavidas de la inteligencia emocional. La facultad de retraer a voluntad una y otra vez una atención distraída es fuente de buen juicio, carácter y voluntad. Nadie está completo si no la posee. Toda educación cuyo enfoque esté en mejorar esta facultad será una educación por excelencia. Pero resulta más fácil definir este ideal que ofrecer instrucciones prácticas que lo realicen. William James, Principios de Psicología, 1890. Was necessary 90 years for someone to give the structure. Se necesitaron 90 años para que alguien le diera una estructura. But that doesn't mean nobody talked about it before. We have now Sri Ram, and I will tell you. No quiere decir que nadie hablara de eso antes. Voy a poner ahora lo que nos explicaba Sri Ram mucho antes. En un artículo escrito por Sri Ram titulado Ser una lámpara de sí mismo y publicado en el Teósofo de diciembre de 1972, hay una descripción clara de lo que el cultivo de la atención plena, mindfulness, puede lograr. La recta atención, mindfulness, es la llave de una virtud que abre la puerta a cosas antes no percibidas y por eso mismo ignoradas. Si decís a alguien, ten sentido de la proporción, pudiera ser que ni siquiera sepa lo que eso significa, como la tolerancia, el buen gusto, la gracia en la acción. El sentido de la proporción es una virtud que indica madurez. Llegará un momento natural cuando uno despierte internamente. El prestar una total atención a lo que sea, una obra de arte, los objetos que nos rodean, la belleza de estos objetos, la propia conducta, el hablar, el tono en el que se habla, los propios pensamientos, sentimientos y reacciones, es realmente un proceso de despertar. Para ver un objeto tal como es, no debe haber ninguna adición subjetiva de la mente. Esta no debe interponer sus pensamientos. No debe existir ninguna reacción ni ninguna observación mental que interfiera en la receptividad de la mente. Esta tiene que estar en una condición negativa, pero alerta. No dormida ni en estado de ensoñación. Tal condición es como un espejo en el que se reflejan fielmente todas las cosas.
Primero uno tiene que ver una cosa tal cual es, tanto que sea una situación como una condición de la propia mente o cualquier otro objeto de percepción. Únicamente después puede haber una comprensión más clara de su naturaleza. El monje budista o el aspirante realizan una práctica regular de esta visión. Ellos le llaman la mera atención, es decir, la atención justa u observación, sin colorear ni interpretar, sin acción de la memoria en ningún aspecto. Al basarse estos textos del Canon Pali, practican una mera atención con relación a todas las actividades de uno a nivel físico y a otros niveles, paso a paso. Empiezan con la respiración, es decir, observar la inspiración, observar la expiración, su ritmo, su duración, etc. Todo lo que a ello se refiere, no regulándolo tal y como se hace en prácticas denominadas de pranayama, sino meramente observándola. Después siguen con la postura del cuerpo, todos los aspectos del comportamiento corporal, cómo se sientan, comen, andan, etc. Cuando uno lo hace así, deja de identificarse con el cuerpo. A los pies del maestro dice, tú no eres tu cuerpo. Ya se puede aceptar esto como parte de una afirmación filosófica o de una teoría generalizada. Pero esto no significa que nosotros seamos conscientes de este hecho. El cultivo de la atención, con la ayuda de la respiración y el cuerpo, es la práctica ideal indicada para conseguir esa separación de la mente de uno. El cultivo continúa al enfocarse en las sensaciones que pertenecen a todos los sentidos y después a los sentimientos, el estado mental de uno y los contenidos de esos estados. Se tiene que tener mucho cuidado al hacer esto de no ser egocéntricos o autoconfundirse inconscientemente. En el momento en que uno le ocurre esto, deberá despertar a esa condición, me está ocurriendo esto, I'm having this distraction, y esta se convertirá también en un objeto de observación. Noto que me he distraído. I have noticed that I got distracted. En vistas a liberarse de ella. La libertad absoluta, en todos los sentidos, en cada aspecto de la propia existencia, es el objetivo y el propósito de todo esto. Jiddu Krishnamurti habla de la importancia de darse cuenta sin alternativa y sin ningún sistema al cual ajustarse. Él dice a menudo, ¿podéis mirar un árbol sin comprometer vuestro conocimiento o vuestra memoria de él en este acto? Es decir, que lo veáis como si lo vierais por primera vez. No es fácil para nosotros hacerlo así. Como os daréis cuenta si lo intentáis, pues hay las memorias y el conocimiento de uno profundamente arraigado en la mente. La conciencia con la que hemos empezado en la vida se ha modificado en muchos sentidos. Si lo intentamos, podremos ver si la interposición del pensamiento, igual que con el árbol, ocurre con lo demás. Al considerar una cosa, la atención no debe estar concentrada o contrañida de modo que prive de ver todo lo que se relacione con ella o esté por encima de ella. Hemos de tener en cuenta igualmente los factores condicionantes. Si la voluntad no está implicada en el acto de observación, la atención surgirá espontáneamente. Repito, si la voluntad no está implicada en el acto de observación, la atención surgirá espontáneamente, es decir, sin esfuerzo y sin llegar a estar súper concentrada. Según las enseñanzas budistas, esta práctica de ser negativamente consciente es en realidad el único camino, puesto que significa la experiencia directa de la naturaleza de las cosas y abrirá la mente a muchas cosas, a un nuevo mundo, de hecho. Nuevo porque la mente se ha convertido en una nueva mente y percibe además lo que no había percibido con anterioridad. La mente ve todas las cosas de la misma manera sin preferencias y en su real e interna naturaleza. El bien como el bien, el mal como el mal, lo bello como lo bello y lo feo como lo feo. La verdad penetra en el foco de la conciencia.
Si el hombre no posee un sentido de belleza y no aprecia lo que es realmente bello, ¿cómo puede alcanzarla? Hay personas en India, especialmente entre aquellos que rinden culto a la simplicidad, que creen que la belleza no es esencial, que es una extravagancia relacionada con el deseo sexual, la vanidad y la opulencia. Pero esas ideas son todas equivocadas. No apreciar la belleza donde existe, tanto en la naturaleza como en el hombre, o donde quiera que sea, implica una visión imperfecta o velada. Para conocer la verdad, la verdadera belleza, el alma tiene que ser purgada de sus imperfecciones, de sus ansias por el placer. Alma significa aquí la psique, la entidad astral mental, no el alma espiritual, la cual no admite nada ajeno a su naturaleza. El interés engendra atención. Como ya sabemos, cuando estamos interesados hacemos las cosas fácilmente. Pero también la atención lleva consigo el interés en su despertar y abre el camino hacia la visión interna. Cuando utilizamos el término visión interna, ¿hasta dónde alcanza su significado? Teóricamente debe aplicarse a todos los aspectos de la existencia y del ser. Cuando la visión de uno se libera de todas las trabas y de todos los velos, no podemos decir qué revelaciones le alcanzarán. Los monjes budistas, que yo sepa, no piensan en términos de belleza, pero sin embargo en un aspecto importante de la vida, como tan a menudo nos lo explica Krishnamurti, el estado de conciencia alerta constante. No será ningún esfuerzo cuando uno se pone en camino de ello, empezando con las cosas más próximas y pequeñas. Se convertirá en base de autodisciplina, tal como enseña el coronel Olcott, una disciplina que no es rígida, ni permisiva, ni pretenciosa, ni aunque se proclame como tal. Vosotros observáis, aprendéis y actuáis inteligentemente, evitando los pecados que han de eliminarse, aquellos que se mencionan en el sutta, por ejemplo, la codicia, la cólera y el engaño. En un estado de atención veis una condición de codicia o de cualquier otro defecto, por ejemplo, la envidia en vosotros mismos. ¿Cómo la mera constatación la desvanecerá? Podrá percibirse su naturaleza, cómo actúa, y eso forma parte de la clara comprensión que se adquiere prestando atención sin restricciones. Uno debe tratar de apercibirse de todo lo que a su alrededor sea perceptible. Si uno ve algo feo, no le conturbará su fealdad, a menos que haya un sentido de algo distinto que él llame hermoso. El Sutra sobre la atención dice: ¿cómo contempla el monje el funcionamiento de la mente en la mente? Él comprende que la mente tiene pasión y la que no la tiene, la que siente odio y la que no la siente, la que está confusa y la que no lo está, y así sucesivamente. En otras palabras, ve la nube en el cielo y percibe que la nube no es el cielo. Es decir, las actividades de la mente y la condición que ellas crean no son básicamente la mente en su propio y característico estado. Esto es el discernimiento entre lo real y lo irreal, lo inmutable y lo variable. Cuando la mente no solo refleja las formas de las cosas, sino que reconoce lo bello como lo bello y lo bueno como lo bueno, ese conocimiento es la revelación de una profundidad subjetiva en sí, una profundidad en la calidad del conocimiento. ¿Dónde se encuentra la bondad? ¿En qué consiste? Podría ser tan discutible como la belleza para un hombre poco cultivado, pero hay una prueba de bondad y de belleza en la misma naturaleza del hombre, cuando ésta ha quedado reducida a su prístina y original condición, despojada de todas las posteriores formaciones y sin ninguna de las últimas complicaciones. En otras palabras, es únicamente una naturaleza que no ha sido moldeada por el deseo, la que puede ver las cosas tal cual son. Semejante naturaleza posee una intuición de la bondad, así como de la belleza y de la verdad. La verdadera intuición no puede ser cultivada ni forzada. La intuición no es algo que salte de una maleta.
¿Por qué son la codicia, la cólera y el engaño escogidas como 3 pecados principales? Son pecados en un sentido fundamental. ¿Qué es la codicia? Consiste en desear cada vez más, en la insistencia para disfrutar, experimentar y apoderarse. El aspirar a más crea en la psicología de uno una especie de acción de sifón. Quieren más bebida, más comida, otras sensaciones físicas, alabanzas, sensación de sentirse importante, posesiones, placer y seguridad. Existen innumerables sensaciones en medio de las cuales la mente es capturada y encadenada. Desde este punto de vista, la ambición se basa también en la codicia. Uno puede ser ambicioso para reinar como un dictador o como un rey. La sensación de ser coronado y ungido, de estar situado por encima de los demás, de recibir el homenaje de todos los que les rodean, de sentir su voluntad obedecida instantáneamente. ¿No es esta la base de esa ambición particular? Cualquier clase de apetencia por el placer se convierte en una forma de codicia. La cólera representa varias formas de repulsión, incluyendo el deseo de destruir. También hay el temor, que es una forma de repulsión, una causa de sufrimiento y el origen de los otros males. La cólera, la vanidad, la mentira, y además no podéis amar realmente a alguien a quien temáis. Además, el amor perfecto desecha el temor. Cuando observáis y actuáis inteligentemente, os liberáis de la tendencia a seguir la rutina habitual de cualquier nivel. Juzgáis con nitidez y actuáis en consecuencia. No sometéis en espíritu a ninguna regla externa, sino que os sometéis socialmente o aparentemente hasta el punto de que vosotros juzgáis que es bueno. A los pies del maestro establece el control de la mente como cualidad indispensable. ¿Cómo controlarla? Se controla por medio de la atención y de la comprensión, no por la fuerza de voluntad. El control viene naturalmente, si existe seriedad de propósito. Aunque uno no pueda hacer que otros lo tomen con seriedad, puede ayudarles a ver la verdad. La recta atención, lo mismo que la recta meditación, significa también ese estado de conciencia que va más allá del pensamiento, en el cual no hay ningún pensamiento, pero esto también vendrá de forma natural. La vida es acción a todos los niveles. Pero la acción que tiene lugar en nosotros parte principalmente de ideas preconcebidas, atravesando la red de la memoria. Sin embargo, existe la posibilidad de acción a partir de una base que se haya liberado de estas obstrucciones. Esto es lo que significa cuando decimos que la mente se vuelve negativa, vacía, etc. El estado de negación no es un estado en el que la vida deja de fluir. Al contrario, es el terreno, el lecho por donde discurren las más frescas y puras aguas de la vida. La energía única que es la vida. A medida que se va derramando desde su fuente desconocida, posiblemente circula y se caracteriza de cualquier modo que la consideremos, por un estado de conciencia que se corresponde al de una meditación extraordinaria. Esto está simbolizado por la leyenda india de que el agua pura del celestial Ganges es recibida por Shiva, el gran yogi, que está siempre en meditación. Se derrama sobre su cabeza y después se esparce a lo largo y ancho del mundo. Shiva simboliza el estado de conciencia que es absolutamente inmaculado y tranquilo. Es el estado en el cual ese tipo de percepción que se ha denominado el tercer ojo se abre y ve. Ve todas las cosas en el cielo y en la tierra, incluyendo todas las cosas que nuestra filosofía ni siquiera puede imaginar. Y ahora paso al último punto, la conciencia global. Hace 60 años, las enseñanzas budistas más profundas, especialmente las tibetanas, apenas si existían en inglés o en español. Todo esto ha cambiado, cantidad de textos han sido traducidos, textos a los que HPB en su época accedió durante sus viajes por Oriente o con acceso directo o por medios clarividentes.
están hoy en día a nuestro alcance y hay cantidad de eruditos y sabios enseñando estos temas en universidades de todo el mundo. Y conozco a muchos de ellos, and I know many of them. El neurocientífico chileno Francisco Varela invitó hace 30 años al Dalai Lama a explorar, utilizando las herramientas científicas más modernas, qué es lo que ocurre en el cerebro cuando meditadores expertos realizan prácticas desde la dualidad y la no dualidad, desde el Karmic Sensorium y el Gnostic Sensorium. Esta alianza entre la ciencia occidental y las tradiciones contemplativas orientales dio origen al Mind and Life Institute. Esta institución y el programa de aplicaciones clínicas de la atención plena, mindfulness, con el que estoy asociado, están hoy presentes en todo el mundo. La iniciativa de un puñado de científicos ha despertado el interés de muchos otros científicos, llevando el programa del cultivo de la atención basado en las enseñanzas del Buda a muchos confines del mundo, iniciando a miles de personas que sufren en la práctica de la meditación mindfulness y el autoconocimiento. And I want to add that in the graphics of articles that has been published in journals in which the word mindfulness is included, in the 1990s, we are 1-2 articles a year. Now, there are over 500 articles in the journals that includes the words mindfulness. Quiero decir que en los años 90, en los artículos oficiales de investigación, había solamente algún artículo con la palabra mindfulness, 3, 5 al año. Actualmente pasan de 500 anualmente de la investigación que se está haciendo. ¿No es esto lo que el Maha Chohan sugería en los inicios de la Sociedad Teosófica? Este es el primer párrafo de su carta a los miembros de la ST. Creo que era al grupo de maestros, pero luego se extendió. I think was to the group of masters, but then came out. La doctrina que promulgamos, siendo la única verdadera, apoyada por la evidencia que estamos listos a dar, logrará conseguir triunfar sobre cualquier otra verdad. Aún así, es completamente necesario inculcarla poco a poco, demostrando sus teorías, realidades irrefutables para aquellos que saben, con inferencias directas, deducidas y corroboradas por evidencias proporcionadas por la ciencia exacta moderna. And I'm talking modern now, no modern 100 years ago. Hablo de moderno ahora, no de hace 100 años. Esa es la razón por la que el Colonel Olcott, cuyo trabajo para reavivar el budismo puede ser considerado como uno que trabaja en el camino auténtico de la teosofía, mucho más que el de cualquier otra persona cuya única ardiente aspiración sea la de conseguir conocimiento oculto. Budismo, despojado de todas sus supersticiones, es verdad eterna, y aquel que se esfuerce en este último está trabajando por la teosofía, sabiduría divina, que es sinónimo de la verdad. ¿Cuál es entonces la tarea por realizar? Un único Dharma y sus 3 vestiduras. El primer Dharma es el profundo entendimiento de las leyes del universo, cuya comprensión teje la vestidura del Dharmakaya. Esta comprensión se cultiva abriendo el sentido del oído, escuchando el sonido del silencio a través del cual todo se manifiesta. Esta es la senda del Sravaka, el que escucha. El segundo Dharma son las enseñanzas de los Budas, los principios éticos y morales, en un principio dados a los bhikkhus, monjes, para su reflexión y aplicación, y cuyo entendimiento y comprensión teje la vestidura del Sambhogakaya. Este es el sendero del Pratyeka, el que aprende. Y un tercer Dharma es el del cultivo del jardín con el que naciste, el de tu propio Dharma, de tu deber individual,
Su comprensión de entendimiento nos llega a través del cultivo de la atención plena, esa percepción limpia que nos permite avivar la pureza del corazón, la compasión y sabiduría que moran en el centro de nuestro ser, tejiendo así la vestidura del Nirmanakaya, el sendero del Bodhisattva, el que enseña. En conclusión, simplemente decir que el cultivo de la atención plena, más conocida como mindfulness, es un camino bien definido que conduce al que lo inicia del caos a la armonía, de lo ordinario a lo trascendental. Hago esta afirmación en base a mi experiencia enseñando este programa desde hace 23 años a las poblaciones más vulnerables y formando a profesionales de la salud y de la educación. And to finish, y para terminar, I want to do a little practice. 5 minutes. Para terminar, quiero hacer un poco de práctica. 5 minutos. ¿Dice? Ok. ¿Ya? Por favor. Ya viene. Esto que voy a dirigir ahora es poco similar a lo que dirigí durante 150 ocasiones, sección psiquiátrica de agudos. After many years in a hospital teaching in the stress reduction clinic, I was asked to go into psychiatry. And they asked me why they had not bring this there. Después de muchos años en la clínica de reducción de estrés, me preguntaron si podía llevar esto a psiquiatría y por qué no lo había llevado allí. I was always told that to teach meditation to someone who is crazy is very dangerous. Siempre se me había dicho que enseñar a meditar a alguien que está trastornado mentalmente era peligroso. But I thought I will not lose anything for trying. Pero dije, no perderé nada por tratar. And I went during every single week in 115 occasions, once a week. Fui una vez a la semana durante 150 ocasiones. And each time I arrived to the unit, y cada vez que llegaba a la unidad, the nurses, everybody, bring out all the patients. Las enfermeras, todos, vengan todos los pacientes. And there they were just coming to the class. Okay. I'm going to practice 2 or 3 things. When someone get like that, the thing that happened, life has become so overwhelming that they lost the sense of direction. Cuando algo ocurre así, las cosas son tan abrumadoras que uno pierde el sentido de dirección. And they're finished in a psychiatric unit. Y terminan en una unidad psiquiátrica. Then what to do? Entonces, ¿qué hacer? To regain the sense of direction. Recuperar el sentido de dirección es lo que hay que hacer. The problem, where is the problem located? Here. ¿Dónde está el problema localizado? Acá. But here there is not any problem. Pero no hay ningún problema en el corazón. The secret was to bring them from here into here. El secreto era bajarles de la cabeza al corazón. And immediately those eyes became like sparks. E inmediatamente esos ojos se iluminaban. Okay? Sitting in a dignified posture. Sentados en una postura que exprese dignidad. Noticing the feet on the ground, the buttocks on the chair, the hands on your lap. Notando los pies en el suelo, los glúteos en la silla, las manos en el regazo. Allowing the chair to give you all the support that you need in this moment
to be fully present in your own presence. Dejando que la silla te dé en este momento todo el apoyo que necesitas para estar presente en tu propia presencia. Imagine yourself for a moment that you are a king or a queen in their throne, waiting for someone very close to your heart. Imagínate que eres un rey o una reina en tu trono, esperando a alguien muy cercano a tu corazón. Now, closing our eyes and bringing our attention to our feet, cerrando los ojos y llevando la atención a nuestros pies. Because where your feet are is your home. Porque donde tus pies están, ahí está tu casa. Noticing the feet. Notando los pies. Noticing your legs. Conectando con las piernas, notándolas. Without needing to change anything, just noticing what is there. Sin necesidad de cambiar nada, sino simplemente conscientes de lo que hay. Noticing your hands and your arms. Conscientes de tus manos y de tus brazos. Thanking your hands and your arms for so many things that are doing for you. Agradeciendo a tus manos y a tus brazos por todas las cosas que hacen por ti. Noticing the torso. Notando el tronco. The lower part, la parte inferior. The middle part, la parte del centro. The upper part, la parte superior. And all the organs, everyone with their own consciousness, doing their own functions. Con todos los órganos, todos haciendo sus funciones a través de su propia conciencia. That is part of your being. Eso es parte de tu ser. We need to be aware of it and allowing for them to do the best. Tenemos que ser conscientes de ellos y permitir que hagan lo mejor que puedan su función. And noticing our head and the brain, the nose, the ears, the mouth, everything is important. Los ojos, los oídos, la boca, todo es importante. And your whole being. Y tu cuerpo completo. And the breath. Y la respiración es lo que te mantiene con vida. Is what keeps you alive. We should visit the breath every moment that we have the opportunity, not to change it, but to help us to come to the here and now. Tenemos que atender a la respiración, porque siempre está con nosotros, no para cambiarla, sino para que nos ayude a venir al aquí y a la ahora. Al aquí y a la ahora. And to finish, I want to finish with another poem. Just 2 minutes. I will do it first in English and then in Spanish. Voy a terminar ahora con un poema, de nuevo, me va a llevar 2 minutos, primero en inglés y después en español. That I gave to the patients in psychiatry, que di a los pacientes en psiquiatría, about if you get lost in life, en relación a si te pierdes en la vida. If you are lost, if you are lost, stand still. Stand still. The trees ahead and the bushes beside you are not lost. Wherever you are is called here. You must treat it as a powerful stranger, but you need to ask permission to know it and to be known. The forest breath, listen, it answers. I create this place around you. If you leave it, you may come back again saying here. There are not 2 trees the same to raven. There are not 2 branches the same to wren. If a tree or a bush dust is lost on you, you are surely lost. Stand still. Stand still. The forest knows where you are. You must let it find you. Life knows where you are. You must let it find you. Si estás perdida, si estás perdido, detente, párate.
Los árboles al frente y los matorrales a tu alrededor no están perdidos. El lugar donde estás se llama aquí y tienes que tratarlo como un desconocido poderoso, mas tienes que pedir permiso para conocerlo y que te conozca. El bosque respira, escucha, este contesta. He creado este lugar a tu alrededor. Si te vas es posible que vuelvas, es decir, aquí. No hay dos árboles iguales para un cuervo. No hay dos ramas iguales para un gorrión. Si lo que un árbol o un matorral hace está en ti perdido, de seguro que estás perdida. Detente, párate. El bosque sabe dónde estás. Déjale que te encuentre. La vida sabe dónde estás. Déjala que te encuentre. Muchas gracias. All the people that has become a cross in my life. Those are the teachers. And the things continue. Satyam Nasti Paro Dharma. Satyam Nasti Paro Dharma. No hay Dharma más elevado que la verdad. No hay Dharma más elevado que la verdad. Escúchame, joven. Hay tres verdades absolutas que no pueden perderse, aunque permanezcan calladas por falta de expresión. El alma del hombre es inmortal y su porvenir no tiene límite en crecimiento y esplendor. En nosotros y fuera de nosotros mora el principio donador de vida. Es imperecedero y eternamente benéfico. No se le ve ni... Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, como lo hemos adelantado todo, ya habéis visto en la entrada que en lugar de las 5, que me he equivocado yo, saldréis a las 5 menos cuarto. Después de la conferencia de Fernando, inmediatamente después. Good evening, friends. After Fernando's lecture, you are leaving for Montserrat at 4:45. I was wrong this morning, or mistaken. And then you, after his lecture, right after his lecture, you will go to Montserrat. Now, we are going to listen to Fernando, who has been a very active worker in the Theosophical Society for many years. And I am sure that he will let you know how he came in contact with the society. And after those many years, he met someone at the Massachusetts Institute of something that he will tell you. And now he is working in the mindfulness field, right? And I am sure that he will also let you know how and when and where and all these things. Queridos amigos, vamos a escuchar a Fernando Álvarez de Torrijos, que ha sido miembro de la Sociedad Teosófica por muchos años. Y estoy segura de que en su charla va a explicaros cómo llegó a estar en contacto con nuestra sociedad. Y después de todos estos muchos años de trabajar activísimamente, tanto en la sección española como en la sección americana, de la que fue miembro del Ejecutivo durante muchos años, empezó a trabajar en el Instituto de Massachusetts de, no sé exactamente cómo se llama, pero él os lo dirá, en el que está trabajando y hablando sobre mindfulness.
Perdonad esta presentación tan horrorosa que os estoy dando, pero ¿quién mejor que él que os pueda explicar esto? Todo tuyo. Good afternoon. Buenas tardes. First, I want to thank my friends from Spain, from the European Federation, for inviting me to be here, because my heart never left this area, okay? And then I get together with my heart again. Gracias a todos, a la sección, a la federación, por invitarme a venir de nuevo, a compartir con vosotros. Y aunque me he ido muy lejos, como digo, mi corazón siempre ha estado aquí. O sea que cuando vuelvo me encuentro con el corazón otra vez. I want to dedicate this presentation to all the teachers. Quiero ofrecer esta presentación a todos los maestros. Anything I will tell you today or any other day will not be possible if I didn't have all those teachers. Cualquier cosa que te vaya a decir hoy o que te diga en el futuro no sería posible si no hubiera sido por los maestros. Y cuando digo maestros es todas las personas con las que me he encontrado en la vida. When I say teachers, it's about all